¿Cómo están? Hola, profe, bien, ¿y vos? Bien, con la tos. ¿Qué hace? ¿A mis 5:59 empecé a toser. Pero bien, bien. Bueno, voy a esperar un chiquitín más, a ver si se unen algunos más y ya empezamos, ¿sí? Una cosa, con Jorge, ¿se acuerdan hasta dónde llegaron el miércoles o qué vieron el miércoles? Yo no llegué a hablar con él de esto. ¿No recuerdan? Vimos equilibrio precipitado solución. Ok, bien. Bueno, hoy vamos a ver el seminario de eso. Pero bueno, quiero ver si el jueves qué hacemos. Bueno, pero un cachitín más y ya estamos. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, profesor. Perfecto. Bueno. Bueno, hoy entonces vamos a ver el seminario de equilibrio precipitado solución, entendiendo que con Jorge ya vieron la teoría, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es arrancar con el ejercicio 1, que dice lo siguiente. Dice, ignorando el efecto de la fuerza iónica de la solución, indique cuál de las siguientes operaciones efectuadas sobre el equilibrio entre el cromato de plata sólido y su solución acuosa saturada afectará a la solubilidad y a la constante del producto de solubilidad, que es el KPS. ¿Qué es el KPS? Más allá que ahí dice constante de producto de solubilidad. ¿Qué sería ahora el KPS? ¿Qué entienden por KPS o a qué lo relacionan? De hecho, está ahí en la ecuación de abajo de todo. Es la nueva constante, la nueva constante no, nosotros venimos trabajando con ácidos y bases débiles, que por ser débiles tienen una constante de equilibrio asociada, que llamábamos Ka y Kb, viendo si eran especies ácidas o básicas. A partir de esta nueva etapa de la materia, vamos a otro tipo de constante. En este caso es la constante que se llama constante de producto de solubilidad, por eso es KPS, que lo que hace es da cuenta del equilibrio que se ve acá en este caso para el cromato de plata, que está en equilibrio con los iones en solución, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que siempre a la izquierda se escribe la especie que está sólida y a la derecha como producto los iones en solución. Por eso se escribe, digamos, los productos de este lado y el reactivo no va porque es sólido, ¿sí? Por eso esto no está dividido 1, porque esto no se pone en el denominador,
¿sí? Eso sería el KPS. ¿Y cuál es la condición para que estos iones empiecen a precipitar? ¿Qué tiene que suceder acá? ¿Cómo tiene que ser? ¿Se acuerdan algo del producto iónico? ¿De lo que habló Jorge? ¿O no? Estoy hablando sola ya desde tan temprano. No, profe, la verdad que no mucho porque estaba concentrada en el parcial, así que no, Estaban con la mucho cabeza no en el recuerdo. parcial. Bueno, Sí, a lo que apuntaba era que para que la condición para que esto empiece a precipitar, o sea, si ustedes tienen en solución iones que están precisamente, repito, en solución, pero todavía no han precipitado, para que suceda la precipitación, para que empiece a precipitar, se tiene que dar esta igualdad. O sea, que la concentración en solución del catión por la concentración en solución del anión, concentraciones en equilibrio, que esa multiplicación sea igual o mayor al KPS. A partir de ese momento empieza a precipitar y empieza a aparecer esta especie. Eso es condición para que empiece a precipitar el sólido. Bueno, entonces, díganme ustedes, a ver. Bueno, ¿cómo les parece que va a afectar la solubilidad? O sea, ¿qué va a pasar con este equilibrio si, por ejemplo, vamos al inciso B? Agregamos nitrato de plata. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a agregamos nitrato de plata? ¿Qué tipo de especie es el nitrato de plata? Es una sal. Es una sal, bien. Una sal en solución acuosa se va a disociar completamente. O sea, el resultado neto... ¿Cómo? Se desplazaría para la izquierda al equilibrio. Muy bien, ¿por qué? Porque reaccionaría la plata con el, ¿cómo se llama? El ion. Cromato. El anión cromato. Cromato y apréndanselo porque lo van a ver más adelante también. Bien, lo que están haciendo en el inciso B al agregar nitrato de plata, de alguna manera es aportar más iones platas al medio. Entonces, lo que se dice ahí, uno está agregando un común, por eso se dice que tiene el efecto del ion común, y lo que sucede es que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda por agregado del ion común. Lo mismo en el inciso D, donde se agrega cromato de potasio. Se agrega cromato de potasio, se está aportando ion común a la solución, y eso hace que el equilibrio se desplace hacia la izquierda. Cuando agregamos agua, simplemente lo que se hace es diluir la solución, pero el equilibrio pasa. ¿Qué pasa con el agregado de alcohol en el inciso A? Como vimos antes, acá además vamos a tener que tener en cuenta cómo afecta la constante dieléctrica, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos también el equilibrio ácido-base, creo que en el ácido acético, vimos un ejemplo donde en ese caso se agregaba un solvente orgánico que lo que hacía era modificar el contexto del solvente. Nosotros siempre estamos pensando estas soluciones en fase acuosa. En este caso, al pensarlo en términos del alcohol, lo que hay que ver es analizar cuál es la constante dieléctrica de este nuevo solvente y ver si hace que estines, plata y cromatos afecten su fuerza de atracción, sea mayor o menor, y eso va a hacer que el equilibrio se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Es el mismo análisis que vimos anteriormente con el ácido acético y el cambio de solvente.
¿Estamos? ¿Estamos Profe, ¿no podría dormidos? repetir, no podría Sí. repetir esto último de la constante dieléctrica? Porque justo me empezaron a ladrar los perros y no escuché nada. ¿Te acordás cuando vimos el análisis de cómo afectaba el equilibrio en el ácido acético el cambio de el medio, que no era agua, sino que era un solvente orgánico en ese momento, miscle con el agua? Lo que terminamos analizando es que nosotros siempre que estamos viendo estos compuestos en toda la materia, lo pensamos en medio acuoso, ¿sí? El solvente es agua. Si bien esto tiene asociado una constante, ¿sí?, que habla del equilibrio precipitado-solución, también son especies cargadas, y entre ellas hay una fuerza atractiva porque son cargas opuestas. Esa atracción está dada por la fuerza culómbica. Decime si hasta acá, por lo menos, recordás que en algún momento lo vimos para el ácido acético, si no, Sí, hay que empezar profe. un poco más atrás. No, Bueno, sí, la sigo. culómbica, que en este caso es de atracción, porque son cargas opuestas, relacionada con la constante dieléctrica del medio, ¿sí? O sea, la fuerza, en este caso de atracción, va a ser mayor a medida que la constante dieléctrica del medio sea más grande, porque está en el denominador, ¿sí? Si la constante dieléctrica está en el denominador, cuanto más grande sea, perdón, estoy diciendo al revés. Corríjanme, estoy hablando pavadas. Esperen que voy a escribir, porque si no le... Tiki. La fuerza culómica es... ¿Cómo se escribe? Ay, ¿dónde está? Acá. Déjenme... Acá. Lo escribí dos veces. ¿Saben qué es este símbolo que parece una alfa? En realidad acá es una alfa. Si lo escribo así, digo que es directamente proporcional a 1 sobre la constante dieléctrica del medio. ¿Sí? La fuerza culómbica entre la plata y el cromato, en este caso, que es una fuerza de atracción, es directamente proporcional a 1 sobre la constante dieléctrica. O lo que es lo mismo, es inversamente proporcional a la constante dieléctrica. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza va a ser más grande a medida que esta constante dieléctrica sea más chica, porque esto está en el denominador. ¿Ahí me siguen? Sí. Bueno, entonces, dependiendo de cómo sea la constante dieléctrica del alcohol respecto al agua, ahí vamos a decir, bueno, si esto, supónganse, voy a tirar fruta. Si la constante dieléctrica en agua es 5, por decir algo, esto va a ser un quinto. Y esto va a tener una situación. Ahora, si la constante dieléctrica del alcohol es 10, o sea, es mayor a la del agua, eso va a hacer que este valor sea más chico y por lo tanto la fuerza culómbica sea más chica. Eso va a hacer que la atracción entre estas dos especies sea más chica. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, si esta fuerza culómbica es más chica en alcohol, por este análisis que hicimos, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Qué estaría pasando si esa fuerza culómbica termina? ¿Para dónde se desplaza ese equilibrio? Que sea más chica, ¿qué quiere decir? ¿Que están más atraídos o menos atraídos los iones? Menos atraídos. Menos atraídos, sí, porque dijimos que esa fuerza era de atracción porque son cargas opuestas. Y si están menos atraídos, ¿estar en esta forma o en esta forma? Si tienen menos tendencia a estar atraídos. Como iones, ¿no? Como productos. Van a estar como iones.
Exactamente. Si la fuerza coulombica aumentara, lo que va a hacer es que van a estar más atraídos. El equilibrio se desplazaría hacia la izquierda para formar más precipitado. Si el análisis condujera a que la fuerza coulombica es más alta, quiere decir que están menos atraídos y por lo tanto ahí el equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Se entrecorta Bien. un poco cuando habla. Y no sé si tengo yo Me mala parece que es conexión. No, creo que es la mía. Hoy trabajé desde casa todo el día. En general trato de trabajar desde casa. Llego muy justo a la clase. Y hoy tuve bastantes inconvenientes. Parece que es mi conexión. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 3. Bien, el ejercicio 3 les dice, calcular la molaridad de soluciones saturadas, o sea, las solubilidades de las siguientes sustancias a 25 grados y ordenarlas por orden creciente de solubilidad. Bueno, primero dice calcule la molaridad, que entre paréntesis les dicen las solubilidades. Y arrancamos, la primera especie es el ioduro de plata, la segunda es el cromato de plata y la tercera es el arseniato de plata. Todas tienen plata y si ven la diferencia, además de, o sea, la diferencia que trae aparejada a que el ion es la estequiometría. Esta es 1:1, esta es 2:1 y esta es 3:1, ¿sí? ¿Lo ven eso? Sí, se Sí, ve. profe. Si vemos el primer equilibrio, que es el del inciso A, que es el del ioduro de plata, de nuevo, siempre expresen hacia la izquierda la especie sólida, doble flecha y los iones en solución. El KPS, por definición, es el producto iónico entre los iones solubles. En este caso, plata e ioduros. Ioduros, perdón. No, sí, ioduros. El KPS lo vamos a empezar a reescribir, supongo que lo vieron con Jorge, pero si no volvemos a verlo, reescribir estas concentraciones en términos de solubilidades. ¿Por qué? Porque es verdad, estas son concentraciones en equilibrio que acá son molaridades. Bien. ¿Qué es la solubilidad por definición? ¿Qué entienden ustedes por solubilidad? ¿Qué recuerdan? O no sé, un ejemplo. ¿Se les viene algo a la mente? ¿No tienen, o sea, o nunca pensaron en la definición? No sé, no se les ocurre, no se acuerdan, entienden algo, pero no sé. ¿Qué entienden por solubilidad? Si yo les digo que la solubilidad del azúcar en té, por ejemplo, le voy a tirar zaraza, la solubilidad del azúcar en té es de 25 gramos por litro. ¿Qué No fue una entienden? compañera respondiendo el chat. Ay, no vale, que no veo el chat. Ahí voy. ¿Dónde estás? Concentración de solución saturada. Bien, ¿y eso qué sería? No lo entiendo así, ponele. Profe, que hasta 25 gramos se va a disolver el sólido, ¿Y después qué va a pasar? que ahí vamos a tener una solución saturada y después va a estar sobresaturado, o sea, va a haber precipitado. Exactamente. Muy bien. Gracias a las dos. Lo que quiere decir solubilidad, y en el ejemplo de 25 gramos de azúcar por litro de té, y fíjense que es una concentración, dije gramos de azúcar por litro de té. Quiere decir que si tengo un té, tengo que decir la temperatura, el té a, no sé, 25 grados, por ejemplo. Quiere decir que si tengo un té a 25 y le agrego una cucharada sopera de 25 gramos, ese azúcar se va a disolver y no voy a ver granitos de azúcar. Ahora, si le agrego un granito más de azúcar, como la solución ya está saturada, lo que va a pasar es que ese granito ya no se puede disolver
porque ya llegamos a la solubilidad y va a precipitar en el fondo, ¿sí? Ahora, estamos hasta ahí, posición es la máxima concentración que puede estar soluble de un soluto en un determinado solvente a una temperatura dada. Es importante lo de la temperatura, porque si ese té que yo tengo a 25 grados, cucharada sopera de azúcar de 25, que lo revolví y se disolvió, no veo granitos de azúcar, pero después vengo y le agrego una cucharadita más de azúcar, y como ya había llegado a la solubilidad, toda esa cucharadita de azúcar va a ir al fondo, y vamos a ver los cristales de azúcar. Si a ese té lo llevamos al fuego y revolvemos, ¿qué creen que va a suceder? No sé Se si va a El azúcar disolver. se va a disolver. Claro, si ustedes cocinan, en general van a notar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia la solubilidad, porque cambió la temperatura. No es regla, porque no es regla, pero en líneas generales, cuando aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. No es regla, no es que sucede siempre, pero en líneas generales es así, ¿sí? Por eso también, si enfrían, precipita. Bueno, eso es la solubilidad. Y por eso, volviendo al ejercicio, acá, donde nos pide calcular estas concentraciones, las vamos a terminar reescribiendo como solubilidad, pensándolas obviamente como concentración. La solubilidad es una concentración que en este caso la estamos asumiendo como molar porque estamos reemplazando estas concentraciones en equilibrio, que sabemos que son molares por definición, por solubilidad. ¿Y por qué ponemos esto? Porque la estequiometría hace que cada vez que ponemos uno de ioduro de plata, se forma uno de plata y uno de ioduro. Por eso decimos que aparecen S de plata y S de ioduro, que es lo mismo que reemplazar plata y ioduro por S y S, que multiplicado queda como S cuadrado. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno. Bien, y acá lo que hicimos simplemente es reescribir S y nos quedó que para esta especie el KPS es igual a S cuadrado. Con lo cual, porque preguntan por acá después de narrar las solubilidades por orden creciente, la solubilidad la van a calcular como raíz cuadrada de KPS. Despejan de acá este cuadrado que es como potencia, lo pasan acá como raíz y la solubilidad termina quedando como raíz de KPS. Obviamente, el valor está tabulado. Los KPS son constantes, en general son negativos y son muy, muy chicos, ¿sí? O sea, son del orden de 10 a la menos, no sé, 20, menos 30, son negativos. Bien, la segunda especie, que es cromato de plata, dijimos que tenía una estequiometría de relación 2:1, y eso lo vemos cuando expresamos del otro lado la disociación de los iones. Tenemos dos platas y un cromato. Por lo tanto, al expresar el KPS, que lo expresamos como el producto iónico de sus iones, fíjense que la concentración en equilibrio de plata está elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tenemos un coeficiente 2. En cambio, el cromato, que si bien cargas negativas, el coeficiente es 1 y por eso está elevada a la 1. ¿Hasta acá estamos? La expresión está del KPS del cromato de plata. Yo voy lento porque se me dieron que estuvieron medio, o sea, estuvieron más atentos a estudiar al parcial y no estuvieron tan atentos quizás a la clase anterior. Prefiero ir lento con esto. Pero si ya lo tienen claro, voy más rápido. Ustedes me dicen. Pero díganme algo. Eso sí me queda claro a mí, profe. Ok, bueno. Asumo que el resto también no paran. Bueno, entonces, como acá la plata está elevada al 1 y acá el cromato está elevado a la 1, al reemplazar después por S, tenemos que tener algunas consideraciones. ¿Por qué?
Porque acá por cada cromato de plata tenemos 2 S y de cromato S. Entonces, si de plata tenemos 2 S, al momento de reemplazar acá la concentración de la plata, tenemos que dividir S. Pero además tenemos que considerar que está elevado al cuadrado, ¿sí? En cambio, para el cromato es más sencillo porque tiene coeficiente 1 y por cada cromato de plata hay un cromato, por eso hay una sola S y se escribe esto. Cuando reescribimos esto, lo que nos da acá este cálculo es 4S cuadrado, que al multiplicarlo por S nos queda 4S cubo, y de esa manera la solubilidad para el cromato de plata es KPS del cromato de plata dividido 4 raíz cúbica. ¿Sí? Y por último, el arseniato, lo que hay que tener en cuenta es que por cada arseniato se forman 3 platas y un arseniato. Entonces, en este caso, la plata está elevada al cubo y también acá, al momento de reemplazarlo por S, hay que escribirlo como 3 S. Entonces, al reemplazar la concentración de plata, la reescribimos como 3S y la elevamos al cubo. Entonces, nos queda que el KS del arseniato de plata es 9S a la... Ah, no, perdón. Esto es 27, porque es 3 por 3 por 3. 27S a la cuarta es igual al KPS, y si despejan la solubilidad les queda KPS dividido 27 raíz de 4. Bueno, esto tiene que ir como piña, ¿eh? ¿Alguno tiene una duda con esto? Bueno. El ejercicio 4 les pregunta o les pide repetir el cálculo del cromata, o sea, de esta especie. Acá ustedes despejaron el valor de la solubilidad. Fíjense que en agua el KPS dijimos que es 4S cubo, ¿sí? En agua es esto. Y les pide repetir el cálculo de solubilidad, o sea, ¿qué pasa si ustedes ahora tienen una solución de cromato de plata acuosa, pero además de tener cromato de plata tienen una solución 0,1 molar en cromato de potasio? ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. En esta situación tienen cromato de plata en agua. Listo, ya está, nada más. En esta situación, lo que hacen es agregarle una solución de cromato de potasio 0,1 molar. Entonces les pregunta cómo afecta a la solubilidad, pero numéricamente. Vamos a pensar primero qué es lo que va a pasar si a este equilibrio le agregamos cromato de potasio. ¿Para dónde se va a desplazar el equilibrio si le agregamos cromato? Para la izquierda. ¿Por qué? Porque el cromato va a reaccionar con la plata y se va a Está formar. bien, porque ¿qué cromato va a reaccionar? El que le están agregando como cromato de potasio. Bien, están agregando ion común. Se desplaza hacia la izquierda. Y si se desplaza hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con la solubilidad numéricamente? ¿Qué les parece? ¿Que va a ser más grande o más chica? Más chica. Más chica, ¿sí? Porque tienen... Ah, ya, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienen menos en solución porque lo están precipitando, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, en el inciso A, creo que es el inciso A el único que está planteado acá, dice que en una solución 0,1 molar de cromato de potasio, bien, bueno, está hecho como muy rápido acá. ¿Qué es lo que se considera? Miren acá,
en esta parte de acá, que está en violeta. Esto es solo si fuera cromato de potasio en agua. Entonces, el KPS lo expresamos con plata al cuadrado por cromato. Y reemplazamos a la plata por 2S al cuadrado por S cromato. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿cómo cambia esta situación si ahora tenemos cromato de plata, cromato de potasio 0,1 molar? Perdón, me estaba sonando el teléfono. ¿Cómo cambia esta situación si tenemos cromato de potasio 0,1 molar? Lo que estamos teniendo en solución ahora es este cromato de potasio se disocia completamente a 0,2 de potasio y 0,1 de cromato, ¿sí? Esta solución. ¿Estamos ahí? ¿Que esto lo que termina aportando es 0,1 molar de cromato? Sí. Bien. Entonces, lo que va a estar cambiando es esta concentración de cromato. Esperen que escucho, perdón. Están entrando. Listo. Entonces, si antes en solución acuosa había S de cromato, pero ahora además estoy dando 0,1 molar de cromato, lo que hay que hacer es que a esta solubilidad le sumamos el 0,1 molar que está viniendo de los cromatos de la solución, que ahora estamos considerando que forma parte también junto con este cromato de plata, ¿sí? ¿Esta suma se entiende? El 0,1 más S. ¿O no? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. Ahora, ¿por qué está tachada la S acá? ¿Por qué les parece que está tachada la S? Porque es un valor muy chiquito y no aporta a la suma 0,1 molar. Exactamente. Lo que estamos haciendo al tachar la S es despreciarla. ¿Despreciarla frente a quién? A quien la está sumando al 0,1 molar. Cuando ustedes calculen el valor de S, ¿sí? Tienen que levantar el KPS de la para esta especie, cromato de plata, dividirlo por 4 y sacarle la raíz cúbica. Van a ver que este valor es muy chiquito. Entonces, un valor tan chiquito comparado con el 0,1 molar es despreciable. Por eso se termina despreciando, por eso está tachado, y esta igual lo que hace es hacer este al cuadrado, que es 4 por 0,1, termina siendo 0,4, ese cuadrado. Entonces, al recalcular la solubilidad, esta S que están despejando acá, al cromato de plata, pero en una solución de cromato de potasio 0,1, ahora les da este valor, que es raíz cuadrada de KPS dividido 0,4. Lo que tienen que hacer es confirmar numéricamente cómo es este valor respecto de este valor. ¿Cómo dijimos que iba a ser? La solubilidad, ¿cómo iba a cambiar si al agregar cromato este equilibrio se desplazaba para la izquierda? ¿Cómo esperamos que sea esta solubilidad en verde respecto a la solubilidad violeta? Va a ser más chica. Más chico. Más chica, ¿sí? Bueno, después confírmenlo con números. El inciso B les da de la solubilidad del cromato de plata en unión de nitrato de plata 0,1 molar. De nuevo acá estamos dando ion común. En este caso el ion común es plata. También lo están agregando en concentración 0,1. Pero ¿qué pasa? Permiso, voy de nuevo atrás. Cuando teníamos solo cromato de plata en agua, la plata era 2S todo el cuadrado. Ahora estamos agregando 0,1 molar de plata. Entonces, este término, a estos 2S le sumamos el 0,1 molar. Van a ver que este valor sigue
despreciable respecto a ese 0,1. Por eso, de nuevo, lo tachamos porque en realidad lo que estamos haciendo es despreciarlo. Se redondea acá, ¿sí? A 0,1 al cuadrado y se multiplica por S. Acá está mal esto, porque esto es 0,1 al cuadrado por S, ¿sí? Acá falta un cuadrado. ¿Está bien? Sí. Bueno, y el inciso C, fíjense, les habla de recalcular la solubilidad del cromato de plata, pero en una solución de nitrato de potasio. ¿Qué pasa ahí? ¿Tenemos efecto de ion común? No. No. Porque no está aportando ni plata ni cromatos. O sea que este análisis de sumarle la molaridad a la S y terminar despreciando S, porque es un valor muy, muy chico, no me estaría sirviendo. ¿Qué es lo que está cambiando? O sea, en las otras también está cambiando, pero en esta, el único efecto que vamos a ver es el cambio de qué en esta solución. ¿Qué se está aportando con nitrato de potasios? Perdón, con el nitrato de potasio. En la solución están agregando nitratos y potasios. De alguna Se manera están agregando iones. Bien. Afecta Entonces, la fuerza iónica. lo que está cambiando muy bien es la fuerza iónica. Entonces, por ese lado es por donde tenemos que encarar este inciso. En este caso, lo que van a tener que calcular es el KPS, pero el que está considerando no la concentración, sino las actividades, ¿sí? Recuerden que cuando consideramos las actividades, es otra la constante, la termodinámica, la que tenemos que tener en cuenta, y al considerar las actividades las podemos reescribir como concentración en equilibrio por coeficiente de actividad. En este caso lo que se hizo fue redistribuir. Esto sería plata cuadrado por el coeficiente de actividad más coeficiente de actividad. Entonces, acá lo que tienen que tener en cuenta es la fuerza iónica que va a estar dada por estos iones, recalcular el gamma y con eso ver cuánto dan esto. Esto sí lo van a terminar escribiendo como 2S y S. ¿Sí? En este caso, esto puede ser capcioso porque no tenemos efecto del ion común. Están muy callados, chicos. Profe, Sí. una consulta entonces. ¿En el B me quedaría raíz de KPS sobre 0,1? En el B te queda 0,1 al cuadrado por S. Esto tendría que dar el cuadrado. Porque fíjate que este cuadrado engloba esto. Esto es 0,1 al cuadrado por S. Y S te queda KPS dividido la raíz 0,1 al cuadrado. Esto falta que se eleve al cuadrado. No hay ninguna Está bien. raíz. ¿Sí? Listo. Este 0,1 tiene que Gracias. estar al cuadrado. Bueno, acá ya necesito que estén un poquito más despiertos porque nos vamos a meter con ejercicios un poco más complejos. ¿Sí? ¿Cómo vienen? Bien, bien. Yo hago así como si los pudiera ver. Yo sé que no los estoy viendo, pero necesito que vean mi cara de preocupación porque no me están respondiendo. No sé si están pensando, ¿tienen que rendir algo más ahora estos días? ¿O es que están colgados de la palmera o no están colgados de la palmera? Están muy atentos. Tenemos que ver según la nota del parcial de analítica.
Ah, Así que eso no sí, queda recuperar. eso es verdad. Bueno, nos están corrigiendo. Yo ahí le llevé a Vero el, el ejercicio que le tocaba corregir a ella. No, las notas, al menos, no creo que hoy. Jorge, ¿qué les dijo que iba a estar? ¿Jorge les dijo cuándo iban a estar las notas? No, ¿no? ¿O sí? Martes, no, martes o miércoles dijo, porque creo que él lo que quería era que nosotros mañana ya le demos los parciales. No Bueno, dijo capaz nada. que bueno, entonces nos dijo a nosotros que creo que mañana ya los quería mostrar. Si no les dijo nada, bueno, capaz que ahora después en la clase que sigue les menciona eso. Pero ahora ya las notas no están. Pero bueno, nada. Ahora lo que les recomiendo es traten de poner la máxima atención que puedan, porque tengan que recuperar o no. Ahora no van a estar estudiando para el primer parcial. No, pensé que por ahí tenían la cabeza en otra materia, o no sé yo. ¿Quieren hacer una pausa o están para que siga? Igual en 15 minutos se corta. Como quieran ustedes. Estamos, profe. ¿Están? Bueno, respondan entonces. Seguimos, Bueno, profe. listo. Seguimos y cuando se corte, cuando se corte después vemos. Ahí hacemos una pausita. Presento. Bueno, estos ejercicios son los que son un poquito más interesantes y que nos ayudan un poco a no esté notando en los que siguen. Pero acá ya se empieza a complicar un poco más el... No se está Sí, viendo. ¿se ve o no se ve? Ah, era una estrategia. Ahí. Ahí. Bueno, el ejercicio 5 les dice calcular la solución del sulfuro de cadmio a dos pHs, a pH 1 y a pH 4. Son dos pHs ácidos, ¿sí? Nada más. Cadmio. Si a mí me hablan así de calcular la solubilidad del sulfuro de cadmio a pH 1 y a pH 4, lo primero que escribiría, yo no escribiría esto así como está acá, sino que lo primero que escribiría es esto, porque a mí me dicen que tengo sulfuro de cadmio, ¿bien? Entonces digo, bueno, sulfuro de cadmio, me está preguntando la solubilidad, entonces de alguna manera lo voy a terminar relacionando con el KPS. Por eso lo que hago es escribir el equilibrio precipitado-solución, ¿sí? Entonces sulfuro de cadmio sólido en equilibrio con sus iones y automáticamente al lado del KPS, ¿sí? Esto sería lo primero que escribo yo frente a este enunciado. ¿Qué pasa con el sulfuro? ¿Qué tipo de anión es? No me están ayudando, chicos. ¿Es un anfolito? No, pues, el sulfuro justo no, porque no tiene otra cosa más que ganar protones. El sulfuro es un anión de ácido débil, ¿sí? De hecho, es un poco lo que está escrito acá arriba. Por eso yo no lo hubiese escrito primero, porque lo primero que escribiría yo, Paula, sería esto. Pero bueno. El sulfuro es un anión de ácido débil, como el acetato. Entonces, en solución, va a terminar estando en equilibrio con las especies protonadas. ¿Están de acuerdo o no? Me dirán ustedes. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, de ahí que explique por qué se escriben estos equilibrios, que acá se escriben de manera prolija para poder asociarlos a las constantes, ¿sí? Este sulfuro se hidroliza para formar sulfuro ácido y después el sulfuro ácido se hidroliza para formar ácido sulfídrico. Ahora, acá no están escritas las hidrólisis, sino que están escritas las disociaciones de los ácidos. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, porque lo que sucede es que están en equilibrio estos iones. Se escriben así simplemente para poder expresarlo en términos de las constantes que quizás manejamos con mayor familiaridad.
Entonces, quizás para organizarlos mejor, tendríamos que escribir primero este equilibrio como para después justificar de dónde sale este otro. Y bueno, estos equilibrios entre el sulfhídrico, el sulfuro ácido y el sulfuro están dados porque tenemos esta especie en solución, ¿sí? Entonces, neto, además del autoprotón del agua, tenemos estos tres equilibrios en toda esta solución de sulfuro de cadmio. Ahora, lo que decimos es, bien, ¿cómo es la concentración? Bueno, acá le llaman CS, ¿de quién? Y de las especies que tienen azufre. Y acá las ponen como en términos de ácido sulfhídrico, sulfuro ácido y sulfuro. Y esto lo igualan a S. ¿Quién sería S acá? ¿Quién les parece que es S? ¿El sulfuro, profe? Ni. ¿Por qué ni? A ver, porque no los quiero marear. Arranco de nuevo con la situación del ejercicio. Estamos cerca para la que dijo el sulfuro, pero no, ahora vamos a ver por qué no exactamente la de sulfuro. Nosotros nos dicen calcular la solubilidad de este sulfuro de cadmio a distintos pH. No importa, después vemos qué pasa cada uno, pero a distintos pHs. Como nos piden la solubilidad, de alguna manera estamos pensando en que tenemos equilibrio presión-solución. Por eso planteamos esto, junto con el KPS. Adicionalmente, el azufre, como es un anión de ácido débil, va a entrar en equilibrio con especies protonadas y bueno, y todo esto va a estar participando junto con sus constantes ácidas. Ahora, este KPS, reescribir en términos de S, como hicimos los ejercicios anteriores, ¿cómo quedaría escrito? Si lo tengo que escribir así. Voy a... ¿Es S cuadrado? ¿Cómo diría S cuadrado? ¿Por qué? Ni, ¿pero por qué? Vamos viendo de dónde sale ese cuadrado. Porque es 1 a 1 la relación. Bien, es 1 a 1 la relación. O sea que cada sulfuro de cadmio aporta un cadmio y un sulfuro. Bien, del cadmio yo puedo decir que lo tengo como cadmio, pero del sulfuro no se queda como sulfuro. Esa S que está inicialmente como sulfuro participa de estos equilibrios. Entonces, yo no puedo decir que tengo S de sulfuros. ¿Sí? Sí, 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 profe. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá, que es lo que está escrito acá abajo, es trabajar con la famosa función distribución que vimos en el parcial anterior. Y lo que vamos a ver es cuánto hay de sulfuro respecto de lo que había originalmente. Entonces, eso es lo que se expresa acá. Y eso está asociado al alfa 2. Recuerden que el alfa 0 vincula a la especie que no perdió protones, el alfa 1 a la especie que perdió un protón y el alfa 2 a la especie que, bueno, en este caso, que perdió todos los protones. Por eso decimos que el alfa 2 es la concentración de sulfuros respecto a esta concentración analítica que vincula a todas las especies. Esta parte, ¿la recuerdan? Es por definición esto. Esto es por definición, acá no tengo mucho para explicarles. Así es la definición de, en este caso, el alfa 2. Ahora, esto sí, apelo a su memoria, que para especies como, sería como ácidos dipróticos, el famoso denominador era el protón al cuadrado más K1 protón a la 1 más K1 K2, y que en este caso, como es alfa 2,
el numerador es este tercer término. Entonces, alfa 2, que es la concentración en equilibrio de sulfuros respecto de la concentración analítica, termina quedando igual a todo esto, que es lo que vimos en la primera parte del parcial. ¿Y para qué me sirve todo esto a mí? ¿Para qué quiero todo esto? Allá. Nosotros acá, ¿qué vamos a poder calcular algo con esto? ¿Cuánto de sulfuro tengo del total? Exactamente. Sabiendo el pH. Bien, ¿por qué? Porque fíjense que alfa 2 queda en términos, bueno, como ya hemos visto, en términos de la concentración de protones. Y el enunciado a mí me dice, bueno, ¿qué pasa a un pH a otro? Entonces, voy a tener que calcular esto, la constante va a ser la misma, porque, digamos, el equilibrio es el mismo, ¿no? Vamos a tener que calcular esto para un pH y para otro pH. Bueno, supónganse que trabajamos a un solo pH, como para tomar un ejemplo, pH 1, esto va a ser 10 a la menos 1, bla, 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 y recalculamos. Todo esto nos va a dar alfa 2, o sea, esto va a ser un numerito, que va a ser menor a 1. Porque la suma de las alfas es igual a 1. Entonces, acá va a quedar que concentración de sulfuros sobre SS es igual a, supónganse, voy a tirar fruta, 0,5. Mando fruta. Bien, ¿y qué hago con eso? ¿Qué estoy buscando? A nosotros nos pedían la solubilidad del sulfuro de cadmio, un determinado pH. Vengan más acá abajo. Por definición de KPS, para el sulfuro de cadmio, va a ser la concentración de cadmio por la concentración de sulfuro. El cadmio dijimos que se queda como tal, no participa de ningún otro equilibrio, entonces lo podemos reescribir como ese. Pero el sulfuro no se queda como ese, otros equilibrios. Entonces ahí es donde empezamos a pensar, bueno, si no sé cómo ese, ¿cómo lo reescribo? Porque no voy a tener todo sulfuro como ese. Y ahí es donde apelamos a la función distribución y acá. Entonces, reescribimos sulfuros, acá lo despejamos, nos queda como alfa 2 por la concentración analítica. Pero esta concentración analítica no es otra cosa que S. Por eso nos termina quedando como S, correspondiente a mí, y sulfuros lo terminamos reescribiendo como A por S. En conclusión, TPS de sulfuro de cadmio a un pH determinado va a escribir como S cuadrado por alfa 2. Si despejamos S, termina quedando KPS sobre alfa 2 raíz de S, raíz cuadrada. ¿Fui muy rápido? Vemos al No, final. profe, se entendió. ¿Entendió? Lo que yo les recomiendo, porque estos ejercicios a veces por ahí también cuesta entender cuál es la finalidad o qué es lo que me está pidiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me parece que es bastante claro acá en el título, en el enunciado en realidad. Pero ver cómo arrancamos y sobre todo entender que esto, de que este sulfuro, si participa de los híbridos, y bueno, no va a ser como veníamos haciendo antes ese. Entonces, ahí es donde tengo que reescribirlo de manera. Y en este caso apelamos a la función de distribución. Bueno, antes de empezar con el ejercicio 6, porque vamos a hacer el 6 y el 7, el 8 se los voy a dejar a ustedes, siendo que son las 18:59 según mi reloj. ¿Dónde están? Tener presentación. Lo que voy a hacer es, voy a cortar ahora, antes de que se corte, y arranco. ¿Está bien con 10 minutos? En 5 minutos arranquemos. Nos quedan 2 ejercicios, nada más. El 8 se los dejo a ustedes. Y podríamos arrancar ya si tenemos un ratito hasta la clase del profe.
Ah, bueno, listo. Me encanta porque el que habla es el que gana. Bueno, entonces, con esta, arranco la otra y ya le pegamos derecho. Sí, profe. Profe, sigue saliendo un poco entrecortada la clase. La aviso nomás. Vale, no, sí, es que es mi. Ahí me saqué de la imagen porque eso seguramente también le reste velocidad o no sé lo que le resta. Pero debe ser mi conexión. Si en algún momento de lo que estoy hablando se entrecorta, me paran, ¿sí? Díganme. Y repito. Bueno, salgo de acá y me conecto al otro link. Los veo en un minutito. Chau. Bueno, ahí arrancó. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno. Bueno, este ejercicio por ahí es un poquito más aplicado. Y lo que le dice es lo siguiente. Calcule cuál es la acidez mínima necesaria para impedir la precipitación de sulfuro de cobalto desde una solución 0,1 molar en cobalto 2 al burbujear ácido sulfídrico. Bueno, ¿está bien escrito? Sí. Capaz que lo leí mal, pero es como mucha información en un enunciado. Nos pregunta cuál es la acidez mínima. ¿Qué nos está preguntando? Lo pregunta raro, si se quiere, pero ¿qué es lo que me termina preguntando detrás de esa acidez mínima? ¿El pH? El pH, concentración de protones, pH. Después vamos a ver por qué es mínima, pero de alguna manera me está diciendo calcula el pH o la concentración de protones. Bien. Entonces dice, bueno, ¿cuál es ese pH necesario para impedir la precipitación de sulfuro de cobalto? O sea, ¿cuál es el pH? O sea, claramente hay una situación donde precipita sulfuro de cobalto, pero a mí me dicen, bueno, yo quiero saber cuál es el pH donde no precipita, porque lo quiero mantener todo soluble. No quiero cristalitos de sulfuro de cobalto en el fondo de la solución. Vuelvo a leer. Calcule cuál es la acidez mínima necesaria para impedir la precipitación de sulfuro de cobalto desde una solución 0,1 molar en cobalto. Y dice que burbujea ácido sulfídrico. Bueno, ahí los dejo a ustedes para que me digan qué es toda esa información. ¿O qué se imaginan? ¿Cómo se imagina ese matraz, ese Erlenmeyer?
¿Cómo se imaginan ese sistema? Solo me acuerdo que lo que habías dicho era que por una manguerita ingresaba sulfuro de hidrógeno, bueno, al sistema, pero no me acuerdo nada más. Bien, ¿y qué pasaba? ¿Qué sucedía frente a esa situación? ¿Qué asegurábamos? Esto que está escrito acá. Eso que decís vos es cierto, que de hecho está resaltado en color para que lo tengan presente, que es esto que está acá, es que siempre que se les mencione que se está burbujeando ácido sulfídrico, que es como dijo recién la compañera, que lo que hacemos es, para burbujear en el seno de la solución, lo que tenemos que hacer es introducir la manguera o la cánula por la cual está llevando el aire, en este caso es sulfuro de hidrógeno gaseoso, que cuando entre en solución, se acuerdan que vimos que se puede disolver ácido sulfídrico en solución acuosa, y que en esa condición, por constante de Henry, sucede que la concentración en equilibrio del ácido sulfídrico en la solución va a ser 0,1 molar. Resumiendo, siempre que le digamos que se está burbujeando ácido sulfídrico, de alguna manera se les está diciendo es que la concentración de ácido sulfídrico en equilibrio es 0,1 molar. Se le está dando ese dato de manera indirecta. Bien, entonces, ahí yo visualizo, supónganse, un vaso precipitado con una solución que por ahora me la imagino una solución homogénea, o sea, sin precipitado. Una solución de sulfuro de cobalto, o sea, mentira, me imagino una solución en cobalto 2, que es 0,1 molar, a la cual le agrego una manguerita y le estoy burbujeando este ácido sulfúrico. ¿Y qué puede pasar ahí, entonces? Que de hecho me dicen que no pase. Que precipita sulfuro de cobalto. Bien, ¿por qué precipita sulfuro de cobalto? ¿De dónde sale ese sulfuro? Porque me están diciendo que tenemos cobalto. ¿Y el sulfuro de dónde sale? De la disolución del ácido sulfídrico. De la... Estamos por ahí. ¿Disolución? Bien, el ácido sulfídrico está disuelto, pero está bien, acá al burbujearlo lo tenemos disuelto y sabemos esto. Pero lo que también sabemos es que el sulfídrico, al ser débil, está en equilibrio con las especies protonadas y los protones, ¿sí? Pero también llega hasta este equilibrio, donde aparece el sulfuro. ¿Sí? Sí. ¿Qué les quiero decir? Nosotros tenemos en el sistema una solución que es 0,1 molar en cobalto. Ahí me están diciendo, tenés el cation cobalto más 2, por un lado, en solución, y me dan la concentración. Bien. Por otro lado, me dicen, a esa solución le estamos burbujeando ácido sulfídrico. Por lo tanto, me están diciendo que tengo ácido sulfídrico disuelto en solución. Y ya sé la concentración. Bien, tengo entonces en la solución cobalto 2 y ácido sulfídrico. Pero no se tienen que olvidar que el ácido sulfídrico es un ácido débil. Por lo tanto, se disocia. Por eso no me quedé con lo de disolución. Están los iones digamos, que vienen de la disociación también, entre ellos el sulfuro. Entonces, como en solución tenemos cobalto, acá, cobalto 2, y sulfuro, se nos puede formar sulfuro de cobalto, sólido, precipitado. Y ahí es donde entra este equilibrio, y por eso pone el KPS. ¿Estamos atrasados en qué está pasando en este sistema? Sí. ¿O qué puede pasar en realidad? Porque el enunciado lo que nos está diciendo es,
¿Cuál es el pH donde esto no sucede? Yo no quiero que el sulfuro de cobalto precipite. Y eso se puede regular con el pH. Entonces, lo que se hace es, se plantea todo, incluyendo la precipitación. Y ahora, ¿cómo calculamos ese pH donde el sulfuro de cobalto todavía no precipitó? Vamos a calcular el punto, digamos, el punto límite, donde acá empieza a precipitar. Y de nuevo, vamos a trabajar con el KPS, donde el KPS es una constante. ¿La concentración de cobalto la tenemos? Sí, es 0,1 molar. ¿Sí? Me la dan en el enunciado. ¿Y cuánto vale la concentración de azufre? Y de nuevo, acá no lo sé, porque todo este azufre es el que está viniendo de la disolución del ácido sulfídrico y de su disociación. Entonces, acá, para hacer, digamos, lo que se puede hacer, ¿sí? Porque en este caso nosotros ya sabemos que el sulfídrico es 0,1 molar. Está fija esta concentración. En este caso, lo que hacemos para facilitar el reemplazo de la concentración de azufre es multiplicar estas dos constantes, ¿sí? K1 por K2, que están acá, K1 y K2, están multiplicadas. Fíjense que estas dos especies se cancelan, y K1 por K2 queda en términos de protón cuadrado por azufre por ácido sulfídrico. ¿Sí? Profe, ¿multiplicamos K1 y K2 para relacionarlas? ¿O por qué lo Multiplicamos hacemos? K1 y K2, ahí estoy yendo a por qué multiplicamos. Porque al multiplicar K1 y K2, nos queda K1 por K2, que son datos conocidos, nos quedan en términos de protón al cuadrado, que es lo que yo quiero conocer. Están preguntando el pH, o sea que esa va a ser mi incógnita. Queda en términos de sulfuro, que es lo que estoy queriendo reemplazar acá, porque yo no sé cuánto vale sulfuros, porque no me dicen pones tanto de sulfuro, me dicen estás burbujeando 0,1 de sulfídrico, pero yo no sé cuánto hay de sulfídrico. Perdón, de sulfídrico cerca hay 0,1, no sé cuánto hay de sulfuro. Entonces, esto es lo que hay que reemplazar. Para reemplazar sulfuros, entonces multiplicamos K1 por K2, vuelvo de nuevo. Nos queda en términos de protón, que es la incógnita, sulfuros es lo que vamos a terminar reemplazando acá, y sabemos que el ácido sulfídrico vale 0,1 porque en equilibrio, al burbujearlo, sabe que vale 0,1. Entonces, si reemplazamos, o sea, despejamos de acá sulfuro, nos queda K1, K2 por 0,1 molar dividido sulfuros. ¿Ven? Esto, y ahí nos queda la cuestión de protones. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, una de dos, pueden usar. Acá despejan cuánto vale sulfuro, que les va a quedar como KPS dividido concentración de cobalto, y la concentración de cobalto es 0,1, y los que les dé ahí lo ponen acá, y de ahí despejan concentración de protones, que es lo que les pregunta, o de acá, de todo este choclo, despejan sulfuros, lo meten acá, no, esto va a ser peor, y tienen que terminar de protones. Les conviene de acá dejar sulfuro y acá. Perdón, la primera. Profe, pero si ¿Sí? hacemos, nos queda, el sulfuro nos queda en KPS dividido el cobalto, ¿no? Sí. Nuestra incógnita es el protón, ¿o no? Sí. Bueno, ¿y el KPS Sí. cuál sería? No, es una constante, nos dan KPS es una constante, está tabulada. En la tabla de constantes que, a ver, es un buen momento. Chiqui. ¿Ven la tabla ahí? Sí. Sí, se ve la tabla. Bien.
Bueno, fíjense que acá dijimos sulfuro de cobalto. Bueno, acá, en esta parte de la tabla, les dan las constantes de producto de solubilidad, o sea, los KPS, y lo que vamos a ver más adelante, que es lo de complejos, que eso por ahora lo vamos a dejar de lado porque todavía no lo vamos a ver. Pero la tabla acá se empieza a dividir por ion, y arranca por orden alfabético, arrancan las platas. Todas las constantes relacionadas a la plata, aluminio, y acá estábamos con sulfuro de cadmio, ¿no? Entonces voy al cadmio. Tiki, 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 cadmio. Cobalto, bien, gracias. El cobalto. Cobalto. Bueno, y no está. Justo la del cobalto no está. Bueno, se las tengo que dar entonces. Ah, sí está, porque es cobalto 2, perdón, no es cobalto 3. Acá están. Cobalto, ¿dónde está sulfuro? Acá. ¿Lo ven acá? Ahí está muy chiquito. ¿Sulfuro de cobalto? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, Sí, profe. Acá los que les da es el P, KPS, acá está escrito como KS. Lo que les quiere decir esto es que el KPS para el sulfuro de cobalto es 10 a la menos 21,3. ¿Sí? Entonces de acá deberían poder levantar esas constantes que hacen referencia en los seminarios. El parcial obviamente es dato, se lo damos. Pero como están tabulados, es dato. ¿Sí? O sea que vuelvo acá. En este ejercicio, el KPS es dato, el cobalto es dato, entonces de acá despejan sulfuro y sacan cuánto vale sulfuro. Vienen acá, reemplazan por ese número, esto es dato, esto lo acaban de reemplazar y ahí sacan la concentración de protones. ¿Y? O sea que en este caso no hay que hacer lo que veníamos haciendo antes, porque me está preguntando el pH. O sea, se hacen estos cálculos, no hace falta. Porque pregunta el pH. Porque pregunta el pH y además porque al estar burbujeando ácido sulfhídrico, vos ya sabés que la concentración de sulfuro, estás burbujeando sulfuro de hidrógeno, entonces sabes que fase acuosa vas a tener ácido sulfhídrico disuelto en concentración 0,1 molar. ¿Sí? Sí, no, era saber si en este caso no tendríamos que calcular, como venía en los ejercicios anteriores, la solubilidad, por ejemplo. No. Pregunta. No, de hecho la única solubilidad que pueden llegar a aplicar es esta, que es la del cobalto que vale 0,1 molar, que ya la tienen. Pero en este caso no. No. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. A ver, uno más. Hay una pregunta más. Ahí abajo dice el Sí, PI. ¿A qué se está refiriendo? el producto iónico. El producto iónico es esto. El producto iónico es la multiplicación de estos iones, que es lo que yo les decía temprano. Que o sea, para que esto empiece a precipitar, la condición es que en la definición de KPS, el producto iónico es el producto del cobalto y sulfuro, sea igual o mayor al KPS, que es lo que dice acá. Si en esa condición, esto empieza a precipitar. Para que, fíjense que nosotros, al salir de acá, ir el sulfuro acá, lo que estamos diciendo es, esta la estamos, digamos, la estamos asumiendo, porque decimos KPS igual a cobalto, sulfuro. Cobalto le ponemos un número. KPS ya tiene una, despejamos sulfuro, pero yo no lo despejo con esa condición de que al menos es igual. Y cuando lo acá arrastra esa condición. Entonces, despejar el pH, estoy diciendo que al menos que la concentración de protones está en la situación donde al menos sucede esta igualdad. Por eso ahí empieza a precipitar. Una vez que esto, o sea, si a esto tiene una desigualdad apuntando el mayor al KPS, a ver,
Si este producto iónico es igual, empieza a precipitar. Si el producto iónico es mayor, ya la solución es sobresaturada. Si es menor, o sea, si el KPS es mayor, lo que quiere decir es que todavía no precipitó nada, y la solución no está saturada. ¿Sí? Pero eso, no sé, yo supuse que lo vieron con Jorge. Más allá de que ahora no lo tengan presente. Más que nada yo para saber si les estoy hablando de cosas que asumo que ya las vi y no, y también puede suceder que las vieron y no las recuerden, que también vale, chicos, no es que los estoy retando, pero quiero que me digan, no, Paula, de lo que me estás hablando, no sé, no lo vimos nunca, por ejemplo. O sí, y no me lo acuerdo. Yo no me lo acordaba. Pero ¿vieron lo del producto iónico? Cuando es mayor, cuando es menor, cuando es igual. Yo no me acuerdo, profe, no. No, yo tampoco. Bueno, vamos a ver si capaz que lo veo hoy. No sé hasta dónde llegó Jorge. Esto sí lo vieron, voy para el inicio. Esto del cálculo de las solubilidades, sí. Sí. Bien, bueno. Bueno, entonces, repaso. Me quedo acá focalizada para repetir lo que preguntaron recién. El KP, en caso para el sulfuro de cobalto, es cobalto por sulfuro. Imagínense que tienen un matito, o no, un matracito no, porque en un matracito se irá agregando, un vasito de precipitado con una solución de sulfuro de cobalto, pero esa solución está límpida, o sea, no hay ningún sólido. Una de dos. O está saturada o todavía no llegó a saturación. ¿Qué quiere decir que no llegó a saturación? Que todavía puedo seguir disolviendo más sulfuro de cobalto. Si le agregamos, imagínense, la sal sólida y revolvemos, que todavía no haya llegado a saturación, quiere decir que todavía puede seguir disolviendo. En esa situación es cuando este producto iónico, que es lo que acá ponen como PI, cuando esta multiplicación es menor al KPS, ¿sí? Cuando es multiplicación, o sea que es concentración por esta concentración es menor al KPS, es que todavía no llegamos a la saturación y tu solución puede seguir disolviendo sulfuro de cobalto. Ahora llega un punto donde matemáticamente se llega a esta igualdad, o sea, hay una relación entre la concentración de cobaltos y la concentración de sulfuros, o sea, el producto iónico es igual al KPS. En esa situación, la solución está saturada. ¿Qué quiere decir? Disolvió al máximo lo que podía el sulfuro de cobalto. ¿Tengo precipitado? No, todavía, porque le agrego un chiquitín más y ahí empieza a precipitar. Entonces, cuando llega a la igualdad es cuando empieza a precipitar. Si esto lo supera, la solución ya está sobresaturada y ahí ya tengo precipitado en el fondo. ¿Sí? Es eso lo que... ¿Y ahí el KPS es menor que el producto iónico? No, sí, perdón, sí, el KPS es menor, porque el producto iónico es mayor, sí. 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 Bueno, voy con el 7. Bueno, el 7 les dice, una solución contiene iones cobre 2 y níquel 2, ambos en concentración 0,03 molar. Y se desarrolla empleando sulfuro de hidrógeno gaseoso. Es decir, precipitar un catión y mantener la solución en... Vamos de nuevo. El ejercicio lo que plantea es imaginar que hay una solución, o sea, en un vaso, por ejemplo. Sí. ¿Usted ya cambió la filmina? Porque Estoy sigo en la viendo 7, sí. Ah, yo no sé si soy la única, estoy viendo las 6. Ah, Se ve ¿el la resto? 6. Sí, se ve las 6. Ah, Se ve las 6. no, yo...
Yo estoy en otra película. Ahí está. Ahí está. Vamos de nuevo. Bueno, gracias por avisarme. Si no, yo sigo. El ejercicio que plantea, se los digo antes de volver a leerlo. Imagínense que tienen un vaso de precipitado que contiene iones cobre 2 y níquel 2. Ambos, o sea, cada uno en concentración 0,03 molar. Y les dice que el objetivo es que ustedes los separen utilizando sulfuro de hidrógeno gaseoso. Entre paréntesis les aclaran, o sea, ¿cuál es la finalidad? De que ustedes puedan precipitar un ion y el otro no. O sea, separar los iones de alguna manera implica que puedan tener un ion por un lado y otro ion por el otro. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, precipitando uno de los iones de manera de llevarlo ácido, después filtran y tienen uno de los iones como sólido por un lado, el otro de los iones en solución en el líquido, ¿sí? Ahora, ¿por qué usarían sulfuro de hidrógeno gaseoso? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué usaríamos sulfuro de hidrógeno? ¿Para qué? ¿Están ahí? No, se me acaba. Sí, profe. Ah, bueno. Hay una compañera escribió en el chat. Ah, ya. Me fui a cualquier lado. Bien, para que reaccione quién con los iones y precipite quién. ¿Está bien? El sulfuro, profe. Bien, el sulfuro. Ustedes cuando estén burbujeando sulfuro y hidrógeno van a tener ácido sulfídrico ahí disuelto. Entonces, de nuevo, acá no está expresado, pero lo que están teniendo es este equilibrio con las respectivas constantes. Van a tener ácido sulfídrico con todos los iones que devienen de estas disociaciones y las respectivas constantes. Y como lo están burbujeando, esta condición va a seguir existiendo, que la concentración en equilibrio del ácido sulfídrico va a ser 0,1 molar. Ahora, les dicen, ustedes tienen cobre y níquel y están burbujeando. Y los quiero separar. Si ustedes van a la tabla, acá, a la tabla, dijimos que, ¿qué iones le dije? ¿Cobalto y níquel? ¿Cobalto y níquel eran? Cobre. Cobre Cobre y níquel. Cobre y níquel. Bueno, vamos a ver si el cobre precipita con el sulfuro. Cobre, ¿dónde está? Sulfuro de cobre. Sulfuro de cobre precipita, o sea, cobre y sulfuro precipitan y tiene una constante de 10 a la menos 36, más o menos. Y el níquel, estoy mirando la tabla por si va con delay. El níquel con sulfuro, acá. Sulfuro de níquel precipita y tiene una constante de 10 a la menos 20, ponele. O sea, el níquel es de 10 a la menos 20 y el otro es de 10 a la menos 40 casi, más o menos. O sea, los dos iones que tengo en solución, los dos pueden precipitar con sulfuros. El objetivo, recuerden, es, si yo los quiero separar, el níquel del cobre, necesito que uno esté precipitado y el otro esté todo en solución. Porque si yo precipito los dos, se me va a formar en el fondo una mezcla de dos sólidos que seguramente no pueda distinguir y tampoco después pueda separar estando. Entonces, idealmente lo que se necesita es que uno de los dos precipite y el otro se mantenga todo en solución. ¿Sí? Ese sería como el objetivo de la separación a través de esta propuesta de enunciado.
Estamos hasta ahí como para entender de qué viene. Ahora después vemos cómo lo resolvemos. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, si tienen que comparar, fíjense que la constante del KPS del sulfuro de níquel es del orden de 10 a la menos 20 y la del cobre creo que era del orden de 10 a la menos 40, más o menos, no importa. ¿Y dónde está la del cobre? ¿Qué me dice? ¿Qué información puedo obtener de ahí? O sea, ¿me pueden decir algo? ¿Se pueden comparar las constantes? Que uno va a ¿Qué precipitar pasa si una es primero. más grande? ¿Cuál? ¿Y por qué? Está bien lo que decís. ¿No? Profe, la que es más chica precipita primero, es menos soluble. No me acordaba cuál era cuál. Profe, en la Bien. filmina tenés los datos Ahí del lo que... KPS para verlo, sí. Bueno, está bien, ahí vuelvo. Lo que pasa es que la filmina tiene toda la respuesta, que yo no quiero yo quiero que ustedes la piensen. Me enojes. Ahí voy. ¿Ves la filmina ahí? No, yo no la veo. No, la tabla. Ah, bueno, Está la créanme tabla. que ya puse la filmina. Avísenme cuando la vean. De todas maneras, les sigo hablando. Por ahí dijo que el KPS más chico va a ser el que precipite primero. Y eso es correcto. La pregunta es, ¿por qué el más chico precipita primero? Y de paso les pregunto si todavía no ven el ejercicio 7. Sí, ahí se ve, profe. Bien. Acá están, como alguien dijo, los KPS. ¿Y por qué el más chico? ¿Cuál de los dos es el más chico? El del cobre. El del cobre, ¿sí? Que tiene la potencia porque es negativa, ¿sí? Es más chico. Primero, los KPS se pueden comparar si y solo si las estequiometrías son comparables. Fíjense que son los dos de sulfuro, son dos precipitados de sulfuro y son los dos 1 a 1, ¿sí? Si uno fuera 1 a 2, ya está, no se pueden comparar. Porque la estequiometría es distinta. En este caso, como son del mismo añón y las estequiometrías son las mismas, es 1 a 1, podemos compararlos. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo, recuerden que recién dijimos que para que esto precipite, tiene que llegar mínimamente a esta igualdad. ¿Y cuál va a llegar? O sea, este producto iónico tiene que ser un número. ¿Cuál va a ser más fácil o a cuál se va a llegar primero? ¿Al 10 a la menos 37 o al 10 a la menos 20? O sea, ¿cuál va a ser más sencillo de alcanzar? El más chico. Cuando uno esté aportando, si quiero partir de una solución, parto de agua y empiezo a agregar cobre, esto es hipotético, ¿no? Parto de agua, agrego cobre, agrego sulfuro y voy agregando a pequeñas cantidades, buscando llegar hasta igualdad para que empiece a precipitar, ¿sí? Numéricamente voy a llegar antes al número más chico, que va a ser 10 a la menos 37. Por eso, cuando se puedan comparar los KPS, decimos que el que primero precipita es el que tiene el KPS más chico. En este caso, el del sulfuro de cobre. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de precipitar todo el cobre o la máxima cantidad de cobre como sulfuro para traer todo el cobre al fondo del vaso y que el níquel quede todo disuelto en solución. De esa manera, después filtrando, vamos a tener el sólido con cobre y en solución el níquel. Y ahí vamos a haber hecho la separación, que es un poco el objetivo de este enunciado. Dice, se desea separarlos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Estamos. Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, el enunciado dice, calcule cuál debe ser la concentración de protones para que al burbujear ácido sulfídrico se produzca la precipitación del sulfuro de cobre, pero no la de sulfuro de níquel. Acá ya en el enunciado me dicen,
que va a precipitar el sulfuro de cobre, sí está bien, el sulfuro de cobre, pero no el de níquel. Si no me lo dijeran, de todas maneras se puede hacer el análisis y decir, bueno, va a precipitar primero el sulfuro de cobre por el tema del KPS. Bueno. A ver, ¿qué información me dan acá? Acá en azul dice, observar que las concentraciones de los cationes en la solución es la misma, 0,03 molar. Después, ambos sulfuros tienen la fórmula metal-azufre. Entonces, aquel que posea menor KPS será el que primero precipita, requiriendo menor sulfuro para el producto iónico. Es lo que vimos recién. Acá a la izquierda lo que hace es remarcar lo que vimos en el ejercicio anterior, esto que la concentración de protones, por esto que hicimos de K1 por K2, termina quedando en función de las constantes, este 0,1 que viene de la concentración de sulfídrico y dividido a la concentración de azufre, ¿sí? Lo está poniendo acá, quizás lo usemos, no lo sé. Ustedes no pierdan de vista qué es lo que está pasando en ese vaso, ¿sí? Al principio tengo soluble cobre y níquel, los dos en concentración 0,03 molar, le ponemos una manguerita y empezamos a burbujear ácido sulfídrico. Lo que me preguntan es, ¿cuál es el pH? O sea, voy a necesitar de alguna manera saber a qué pH o regular el pH para poder hacer que todo el sulfuro de cobre se vaya al fondo del vaso, pero que no suceda la precipitación del sulfuro de níquel. Porque, repito, los quiero separar. Uno lo llevo a sólido y el otro lo mantengo disuelto. Entonces, acá se reescribe de nuevo, para tenerlo a mano, el KPS de cada uno de los dos. Recomendación, escriban esta cosita así, o sea, el KPS del sulfuro de cobre es cobre por sulfuro. El KPS del sulfuro de níquel es níquel por sulfuro. Se los recomiendo que lo escriban, porque después cuando empiecen a hacer los ejercicios, si no le escriben esto, puede llegar a traer confusiones. Entonces, acá lo que planteas, bueno, la concentración de sulfuros que necesitamos para que empiece a precipitar el sulfuro de cobre, ¿cuánto vale? Olvídense de este cálculo. Y de nuevo, piensen, imagínense ese vaso de precipitado que tiene una solución incolora, que no ven nada más que parece agua, pero que ahí adentro tienen cobre 0,03 molar y níquel 0,03 molar. ¿Sí? Está disuelto. Pero ustedes le ponen una manguerita y le empiezan a burbujear ácido sulfídrico. La pregunta es el pH. Pero acá lo que nos preguntamos es, bien, yo sé que va a precipitar primero el sulfuro de cobre, porque tiene menor KPS. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de sulfuros necesarias para que empiece a precipitar ese sulfuro de cobre? Y eso es lo que plantean acá. A partir de la definición de KPS, despejan sulfuros, que es lo que está acá, reemplazan el cobre por la concentración de cobre que hay en solución y se calcula una concentración de sulfuro, que acá da 2,65 por 10 a la menos 35 molar. Esta es la concentración de sulfuros a partir de la cual empieza a precipitar el sulfuro de cobalto. Esto, recuerden que en lo que es el equilibrio viene de acá, ¿sí? Porque ustedes están burbujeando esto. Lo que están viendo es, bueno, ¿cuánto tiene que valer esto para que empiece a precipitar el cobre? ¿Estamos acá? Y acá la foto nueva del vaso es el vaso de precipitado con la solución incolora, con la manguerita burbujeando ácido sulfídrico, pero ahora empiezan a ver cristalitos de sulfuro de cobre. Empieza a precipitar. ¿Estamos ahí? Sí. Ay, qué seria. Bueno. Listo, empezó a precipitar el sulfuro de cobre. Ahora digo, pienso, bueno, ¿qué pasa si quiero que precipite el sulfuro de níquel? ¿Cuál es la concentración de sulfuros que necesito
para que empiece a precipitar el sulfuro de níquel, porque yo sé que va a precipitar después, pero bueno, ¿a qué concentración de sulfuros necesita? Y bueno, lo mismo, de acá despejan sulfuros, el KPS del sulfuro de níquel es dato, la concentración de níquel la tienen, porque saben que es 0,03 molar, y ahí despejan que la concentración de sulfuros necesaria para que empiece a precipitar el sulfuro de níquel es del orden de 1,3 por 10 a la menos 18, ¿sí? Entonces, ya saben que para que empiece a precipitar cobre, la concentración de sulfuros tiene que ser, supónganse, 2,6 por 10 a la menos 35. Y para que empiece a precipitar el níquel, la concentración de sulfuros tiene que ser 1,3 10 a la menos 18. El objetivo de este ejercicio es separar a los iones. Y de hecho dijimos, bien, si va a precipitar primero el sulfuro de cobre, que sea él pite y al níquel lo mantenga en función. Por lo tanto, lo que quiero evitar es llegar a esta concentración de sulfuros. Porque si yo llego a esta concentración de sulfuros cuando estoy burbujeando el famoso ácido sulfídrico, lo que va a empezar a suceder es que va a precipitar el sulfuro de níquel. ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, bueno, es lo que dice acá, la concentración de sulfuros para que se produzca la precipitación del sulfuro de cobre, pero no la de níquel, debe ser menor a este valor, porque a partir de esta concentración empieza la coprecipitación, o sea, a partir de acá ya me venía precipitando el cobre, listo, iba al fondo, iba al fondo, iba al fondo, pero cuando la concentración de sulfuro llega acá, además del cobre, va a empezar a precipitar el níquel, y ahí se van a mezclar los precipitados, y ya la separación no me sirve, porque ya voy a tener en el fondo níquel y cobre, y no voy a poder separar el cobre. No me está sirviendo lo que estoy haciendo. Entonces, si esta es mi concentración límite, porque yo sé que a partir de acá empieza a precipitar el níquel, y esto es lo que yo no quiero, lo que hace es irse a esta, ¿se acuerdan a esta ecuación? La de K1, K2, por la concentración de sulfídrico dividido sulfuro. Bueno, se viene a esta ecuación con esta condición límite, porque a partir de acá empieza a precipitar el níquel, que es lo que yo no quiero, y de acá se calcula la concentración de protones. Entonces, lo que decimos es que para esta concentración de protones, o sea, para concentración de protones menores, vamos a tener concentraciones de sulfuro mayores, y por eso, bueno, se habla de acidez mínima. Esta última oración, por ahora, déjenla si quieren en stand-by. Lo que quiero es saber si entendieron por qué llego a esta ecuación y por qué en esta ecuación reemplazo esta concentración de sulfuros. A mí no me quedó claro por qué esa concentración y no la otra que nos había dado. Bien. Vos tenés en el, imagínate, apelo a tu imaginación, y sí, es como una clase de yoga. Imagínate un vaso de precipitado con una solución límpida, o sea, no hay, todo soluble, ¿sí? Solución que tiene cobre y níquel en solución. Lo que hacemos es, empezamos a burbujear ácido sulfídrico. Al burbujear ácido sulfídrico, esto de acá, se están dando todos estos equilibrios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, al burbujear sulfídrico, estamos aportando sulfuro al medio, ¿sí? Ahora, con ese sulfuro pueden pitar tanto el cobre como el níquel. El objetivo es poder parar. Nosotros originalmente partimos de una solución que tiene níquel y cobre solubles. Imposible en esa instancia decir, acá tengo que separarlos. Para poder separarlos, lo que se puede hacer es precipitar uno de los dos iones y el otro mantenerlo en solución. Entonces, al tener uno sólido y el otro en solución, después se filtra
En el sólido me queda uno de los iones y en el líquido me queda el otro disuelto. Si hay algo que en el medio no me sigan o no se entienda, entonces, al principio tengo los dos iones en solución, empiezo a burbujear ácido sulfídrico, perdón, se me genera sulfuro en el medio, y sé que pueden precipitar estos dos. Y ahí me pregunto, ¿cuál es la condición para que precipite uno de los iones y cuál es la condición para que precipite el otro? Bien, para que precipite el sulfuro de cobre, parto a través de la ecuación con el sulfuro de cobre y despejo cuánto tiene que ser el sulfuro para que empiece a precipitar el sulfuro de cobre. Y me dice, para que empiece a precipitar el sulfuro de cobre, la concentración tiene que ser del orden de 10 a la menos 35, o sea, muy chiquita. Y ahí empieza a precipitar el cobre, ¿sí? Empezó a precipitar el cobre y el níquel todavía queda en solución. ¿Estamos hasta acá? ¿Esa foto? Empieza a precipitar el cobre como sulfuro de cobre, pero el níquel todavía está en solución. Ahora, ¿cuál es la situación para que empiece a precipitar el sulfuro de níquel? Y ahí me vengo a esta ecuación. Bueno, para que empiece a precipitar el sulfuro de níquel, despejo ¿qué concentración de sulfuro necesita? Porque yo sé que de níquel tengo 0,03. Entonces, ¿qué concentración de sulfuro necesita para que esta multiplicación mínimamente iguale al KPS y empiece a precipitar el sulfuro de níquel? Por eso, de acá se despeja sulfuro y se obtiene que para que empiece a precipitar el sulfuro de níquel, la concentración de sulfuro tiene que ser del orden 10 a la menos 18. No sé quién preguntó, pero le pregunto si hasta acá. Sí. Todavía no llegué. Hasta acá estamos bien. Entonces, en esta situación, lo que dijimos es, yo partí de mi solución límpida, burbujeando sulfídrico, se me genera sulfuro, bueno, se me empieza a generar sulfuro. Primero llego a esta concentración, porque fíjate que si las comparo, esta es más chica. Primero voy a alcanzar esta concentración. Esto va a precipitar el sulfuro de cobre. Entonces, primera foto límpida. Segunda foto, llego a esta concentración, empiezan a caer los cristales de sulfuro de cobalto al fondo sulfuro de cobre, perdón. Empieza a precipitar el sulfuro de cobre en el fondo del vaso. Listo, precipita, cobre. La pregunta es, ¿cuándo empieza a precipitar níquel sobre ese precipitado de cobre? Cuando la concentración de sulfuro llegue a esta cantidad. En esa situación, cuando la concentración de sulfuro aumente hasta esta concentración, va a empezar a precipitar el níquel, y el níquel va a precipitar arriba del precipitado de cobre, o sea, no va todo ahí al fondo. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿O no? Sí. ¿Segura? ¿Sí? Sí. Entonces, esta es mi condición límite, porque yo sé que si llego a esta concentración, el níquel va a precipitar. Y yo no quiero que precipite níquel. ¿Por qué no quiero que precipite níquel? Porque si a mí me precipita níquel, arriba del cobre, que ya me viene precipitando, ¿sí? Porque si yo llegué a esta, perdón, hago un paréntesis, si yo llegué a esta concentración de azufre, esta ya la recontrapasé, porque está más grande. Si yo llego a esta concentración, inevitablemente esto ya precipitó, eso no lo puedo evitar. Entonces, si llego a esta concentración, es porque va a empezar a precipitar níquel y va a empezar a precipitar arriba de este cobre. ¿Por qué no quiero que suceda la coprecipitación? Porque el objetivo es separar a los iones. Si yo precipito níquel junto con cobre, ya no los voy a poder separar porque van a estar los dos mezclados en el fondo. Entonces, si esta es mi situación, te digo, esto no quiero llegar. A esta concentración de sulfuros no quiero llegar, porque sé que en esta concentración va a empezar a precipitar el níquel. Y por eso la tomo como condición límite, la meto en esta ecuación, porque yo digo que para esta concentración, esta que traje recién, de sulfuros, me va a dar un pH, y ese es el pH límite a partir del cual va a empezar a precipitar el níquel, que es lo que yo no quiero.
No sé si cerró o no cerró. Se había trabado lo último, profe. Profe, se cortó, la última parte no se escuchó. No me digan que se cortó. Bueno, voy de nuevo con la última parte. Lo que les decía es que a alguien le... A ver, yo lo que quiero remarcar es que esta concentración es a partir de la cual empieza a precipitar el níquel. Y que yo no quiero que precipite níquel. ¿Sí? Mi objetivo es que no precipite níquel. Primera pregunta, ¿se entiende por qué no quiero que precipite níquel? Sí, Bien, porque si precipita níquel, se me va al fondo junto con el cobre y de nada me sirve porque se me mezcla ahí. Es como cuando uno mezcla los helados y ya está, no hay manera de separar los gustos. Listo, ya está, se mezclaron, olvídate de la versión. Entonces, en esta concentración de sulfuros empieza a precipitar el níquel, yo voy a decir, bueno, pues bien, a esa concentración es a la que yo no quiero llegar, o es mi concentración límite. A partir de ahí yo ya sé que empieza a precipitar el níquel. Por eso, y porque el ejercicio, al principio, voy atrás, me pregunta, ¿cuál es el pH? ¿Sí? ¿Cuál es el pH? Por eso vengo a esta ecuación, donde están despejados los protones, y reemplazo esta condición límite de concentración de sulfuro, porque si esta es la límite de sulfuro, me va a dar el límite, la concentración límite del pH. Entonces me vas a decir, ese es tu pH crítico. Porque si vos te pasás de esa concentración de protones, te va a empezar a precipitar el níquel. O sea, es decir lo mismo de otra manera. Siempre vamos a estar viendo la situación límite de precipitación de níquel. En una es diciéndolo a través de la concentración de sulfuros. De la otra manera es diciéndolo en términos de concentración de protones, ergo pH. Pero en las dos situaciones estoy diciendo, este es mi momento crítico. ¿Mejor o no? Sean sinceros. Sí, yo lo entendí ahora. Se entendió perfecto, profe. ¿Sí? Bueno. Después revisen esto de por qué dice, para concentraciones de protones menores, tendremos mayores concentraciones de sulfuro. Por ese motivo se habla de acidez mínima, ¿sí? Esto es como un juego de palabras, pero bueno, después léanlo bien y machaquenlo, si no después vemos esto. Pero se desprende de acá. El ejercicio 2, el ejercicio B, les dice, calcule cuál es la concentración de cobre, o sea, bueno, esperen que les leo el enunciado. ¿Cuál es la concentración de cobre en solución en el momento en que se forma el primer cristalito de sulfuro de níquel? Imagen de nuevo, partimos de la imagen de la solución desde el momento cero. En el momento cero tengo cobre y níquel en solución límpida. Tenemos el cañito burbujeando ácido sulfídrico, pero tenemos cobre y níquel en solución. Foto 2. Empieza a precipitar el sulfuro de cobre. Precipita, 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 precipita. Foto 3. Llegamos a tal pH o a tal concentración de azufre que empieza a precipitar el níquel, ¿sí? Entonces, en ese momento en que empieza a precipitar el primer cristalito de níquel, saco una foto, ¿sí? Le saco una foto a ese sistema y lo que me están preguntando es, en ese momento, cuando empieza a precipitar el níquel, ¿cuánto cobre me está quedando en solución? Porque yo en ningún momento dije que esto dejó de precipitar. Empezó a precipitar como sulfuro. Pero yo no sé si me precipitó todo el cobre, si precipitó la mayoría o si precipitó muy poco cobre. ¿Se ve ahí? O sea, ¿se entiende cuál es, por dónde viene el enunciado? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la situación ideal si el objetivo es separar los iones? Si el objetivo es separar los iones, al momento en que empiece a precipitar el sulfuro de níquel,
yo lo que quiero es que todo mi cobre haya precipitado. Porque en ese momento, bueno, listo, si todo mi cobre precipitó, bueno, lo separo por filtración y sé que todo mi cobre está como precipitado y que todo el níquel quedó en solución. Ahora, si de todo el cobre que había, muy poca cantidad precipitó para cuando empieza a precipitar el otro sólido, y yo lo corto ahí porque regulo el pH, por ejemplo, y no me va a servir la separación, porque de todo el cobre, solo una pequeña parte me precipitó. Y eso es un poco lo que preguntan acá. Acá lo que preguntan es, cuando empieza a precipitar el sulfuro de níquel, que es el segundo sólido, ¿cuánto cobre me queda en solución? Entonces, lo que tenemos que ver es, como me preguntan cuánto cobre, voy a trabajar con el KPS del sulfuro de cobre. Pero ojo acá, porque si estamos en el momento, en la foto, donde empieza a precipitar el primer cristal de sulfuro de níquel, dijimos que para que empiece a precipitar el primer cristal de sulfuro de níquel, la concentración de sulfuro será esta, de 10 a la menos 18. Entonces, esta es la concentración de sulfuro que vamos a meter en esta ecuación para calcular cuál es la concentración de cobre en solución cuando empieza a precipitar el primer cristalito de sulfuro de níquel. Más allá del número, ¿se entendió esto? Sí, profe. Sí, ahí le escribo a Jorge que los voy a alargar a las 8, que arranquen y 10. Esperen. ¿El resto? Sí, profe, se entendió. Sí, Bien. profe. Bueno. Bueno, y acá da que el cobre en solución es 6 por 10 a la menos 19 molar. O sea que esto es lo que queda de cobre en solución cuando empieza a precipitar el sulfuro de níquel. ¿Se acuerdan de qué concentración de cobre partimos en solución? 0,03 molar. Bien, 0,03 molar, o sea, del orden de 10 a la menos 2. ¿Qué conclusión pueden sacar? Si yo partí de una solución 0,03 molar y ahora me dice que en solución tengo esta concentración. ¿Qué pueden decir? Se consumió casi todo ¿Qué le el pasó cobre. al cobre? En vez de consumió, Precipitó. ¿cuál sería la palabra? Precipitó. Se precipitó todo, bien, la mayor cantidad de cobre precipitó. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. No, porque la foto de esta concentración de acá es cuando empieza recién a precipitar el níquel. Entonces, si nosotros partimos de una solución que era 0,03 molar en cobre y 0,03 molar en níquel, y yo invento, tácate, le saco una foto, cuando empieza a precipitar el sulfuro de níquel, o sea que de sulfuro de níquel considero que están los 0,03 molar en solución todavía, pero me dicen, bueno, pará, en este momento el cobre te queda en solución del orden de 10 a la menos 19, por lo tanto se te fue todo al fondo como sulfuro de cobre. ¿Me sirve? Claro que me sirve, porque de hecho es lo que quiero que todo el cobre esté en el fondo, y que él quede en solución, porque yo eso después lo filtro, lo separo y digo, bien, pude separar el cobre del níquel. ¿Cómo podemos decir que la separación es buena? Y eso viene en el ejercicio C. Cuando ustedes hacen una relación de concentraciones, acá, fíjense, a la izquierda la del cobre, la concentración por el final respecto a la concentración de cobre, ¿ven? Es esta, dividido el 0,03. Y la de níquel, bueno, la consideramos que es 0,03 en los dos casos. Cuando esa relación, no está acá. Cuando esta relación, en realidad, esto si hacen la diferencia, le va a dar del orden de menos, si esto es menos, y a esto le ponen un menos 2, esto les termina quedando en menos 17, ¿sí?
esta relación le termina quedando del orden de 10 a la menos 17. Cuando la diferencia de órdenes de magnitud es de más de 6 órdenes para arriba o para abajo, no importa, porque eso va a depender de cómo pongan estas relaciones, quiere decir que la separación fue buena. Y en este caso, fíjense que estamos pasando de menos 19 a menos 2. O sea, hay 17 órdenes de magnitud de diferencia. La separación fue muy buena. ¿Sí? Sí, profe. Jorge me escribió quedado. Bueno. Esperen que antes de que se vayan. Ah, la llamada finalizará en 2 minutos. Bien. Bueno, ¿dónde están? Acá. Bueno, pesado, no sé. Los pesados. Mi recomendación es, esperen a las notas, que seguramente van a estar en estos días. En función de las notas, se ponen las pilas para el parcial, sin dejar tan de lado esto. Obviamente tienen otras maneras, pero si ya aprobaron el parcial, no van a rendir el recuperatorio, porque no quieren levantar nota, lo que sea, pónganse las pilas, porque ahora los temas van a ir cambiando clase a clase, ¿sí? Y pueden llegar a ser así intensos. Entonces, es el último tirón, pónganse las pilas y no me aflojen, ¿sí? Sí, Bueno, profe, gracias. silencio total. Bueno, les mando un Profe, beso. el jueves tenemos clases. El jueves, sí, tenemos clases, pero no sé qué vamos a hacer. Lo tengo que ver con Vero porque no sé Jorge hasta dónde llegó, si vamos a hacer el TP de volumetría de precipitación, si vamos a hacer más seminario, no lo sé. Vamos a tener clases, sí. Lleven